¿Qué es la metacognición? ¿Cuál es su importancia, sus beneficios y cómo podemos aplicarla para no solo comprender nuestro aprendizaje, sino mejorar este? Hoy quiero que exploremos este término, la metacognición. Esto se podría ver como una continuación de los videos anteriores donde hablé de cómo ser autodidacta, de cómo yo soy autodidacta, cómo aplico todo esto. Y en este video vamos a ver específicamente la aplicación de cómo conocer cómo aprendemos. En el anterior video les hablé de los modelos y estilos de aprendizaje, que son muchos con diferentes enfoques, pero hoy quiero hablar específicamente de cómo conocer cuál es el nuestro, de cómo poder iniciar a aplicar esa información para así mejorar nuestro aprendizaje. Este video tiene varias partes, así que si estás interesado en ir en alguna en específico, en pantalla estarán apareciendo los diferentes capítulos. Para iniciar, definamos qué es la metacognición. La metacognición, como vemos en su nombre, tiene dos partes. Meta, de encima o más allá, y cognición, que es el procesamiento de la información. Aquí podemos incluir la memoria, el aprendizaje, el raciocinio, el juicio, etc. Entonces la metacognición es ir más allá de estos procesos. Para definirla un poco más a profundidad, quiero hablar de la autonomía. La metacognición lo que nos genera en muchas ocasiones es autonomía a la hora de aprender. Si vemos el ejemplo de un colegio, podríamos aplicar la metacognición en el aula como el entendimiento de lo que hemos aprendido. La autorreflexión para mí es clave al hablar de metacognición, porque es comprender qué aprendí, por qué lo aprendí y sobre todo cómo lo aprendí, que es uno de los puntos más importantes de la metacognición. El conocimiento metacognitivo lo podemos ver estructurado en persona, tarea y estrategia. La persona es la que comprende qué tarea está desarrollando y con qué estrategia la está desarrollando. Lo que veíamos en un video anterior, ser autodidacta más que como tal, saber qué estudiamos, es la administración de nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención. Algo similar sucede en este caso. La metacognición es el comprender los procesos detrás del aprendizaje. Y aquí hay algo muy importante. Esto no solo sucede en la parte intelectual, no solo lo llevemos a comprender un libro o a comprender un concepto, sino la metacognición es el entender cómo funciona nuestro cerebro en diferentes momentos, cómo se desarrolla el procesamiento de la información. Para quienes se vieron el video anterior y para quienes no, se los recomiendo ya que voy a estar citando bastante este video, hay muchos puntos en común con el actual. Vamos a ver que yo hablaba mucho de cognición, cuando les decía qué modelo y qué estilo de aprendizaje usaba mucho el cognitivo, ya que yo me centro mucho en ver cómo yo proceso la información para que esto sea replicable. Aquí otro de los puntos importantes de la metacognición. Comprender cómo aprendemos nos lleva a aprender mucho mejor, ya que seguimos una serie de pasos que a nosotros específicamente nos funcionan. Otro punto clave o palabra clave de la que quiero hablar también a la hora de mencionar la metacognición es el autoconocimiento. El autoconocimiento lo he citado en muchas ocasiones, lo hablo muchísimo, ya que es vital para muchos aspectos. Sin embargo, enfocándonos y poniéndole más luz a nuestro tema de hoy, el autoconocimiento es vital. ¿Por qué? Porque a la hora de aprender y a la hora de estudiar, tendemos a responsabilizar o el material o quienes nos entregan el material. Y esto es darle el poder a otra persona sobre nuestro aprendizaje. Algo muy importante a la hora de comprender un sistema educativo o cualquier sistema en el que estudiemos es que el maestro, docente o quien nos esté hablando es un promotor. Él lo que hace es promover en nosotros el aprendizaje. Él no puede meternos, literalmente, hablándolo de forma popular, el aprendizaje. Yo he comprendido esto desde los dos puntos. Como estudiante lo comprendo muchísimo, ya que cuando alguien me enseña, yo lo veo así, es como mi promotor y yo le hago preguntas. Sin embargo, yo comprendo que la responsable de aprender, memorizar o bueno, en sí, utilizar este conocimiento soy yo. Yo soy la que debe comprender cómo funciona mi cerebro, cómo funciona de mejor manera y de esta forma mejoro mi aprendizaje. Ahora, también lo he visto desde el punto de promotora precisamente. Yo debo comprender que si tengo un estudiante, si tengo alguna persona a la que le esté compartiendo un conocimiento, no le voy a poder hacer entender algo. Simplemente le debo dar las guías, debo acompañarlo para que esta persona lo descubra. Por lo que muchas veces cuando alguien tiene una pregunta, yo puedo tener la respuesta, yo puedo saber qué puede estar sucediendo y puedo decirle este material te sirve o este no. Sin embargo, aquí mi idea principal no es responderle la pregunta, sino que él mismo encuentre la respuesta a través de la guía que le voy dando. ¿Por qué? Porque si vemos todo lo que hemos analizado en el video anterior, nos damos cuenta que el aprendizaje
entra de mejor forma cuando la persona reflexiona acerca de sus experiencias. Para dar un ejemplo acerca de esto, voy a hablar acerca de los profesores y los entrenadores. Cuando nosotros tenemos un entrenador, nos da ciertas pautas, nos da ciertos pasos que nosotros no tenemos. O sea, nosotros somos los aprendices que adquirimos el conocimiento de esta persona o de un libro. En general aprendemos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros llevamos un proceso donde esta persona nos dice qué paso a paso seguir? Sin embargo, en algún momento no está, porque nosotros debemos poner en práctica esto y no sabemos cómo hacerlo porque dependemos de esto. Esa es la importancia de la metacognición. La metacognición nos da la autonomía de comprender estos pasos y de así, obviamente, en alguna forma depender de esta información. Sin embargo, no depender a la hora de hacer un procedimiento o a la hora de impartir algo o solucionar un problema, lo que hablábamos en el primer video de esta serie. Ser autodidacta, más allá de estar en un sistema educativo o no, es la capacidad de resolver problemas. Entonces, si solo estudiamos para una cosa en específico, no vamos a comprenderlo mejor. Volviendo a la frase que les decía en videos pasados, el conocimiento no es un fin, es un medio, y tampoco es una posesión, es un medio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos el conocimiento como único fin, puede que no sea realmente la forma más efectiva de aprender, si es que lo queremos utilizar en algún aspecto en específico. En mi caso, me apasiona aprender y hay cosas que si bien sí las aprendo solo por el hecho de aprenderlas y ya, esto no lo estudio de la misma forma que cuando estudio algo que lo voy a necesitar, que necesito memorizar, que lo necesito para algún trabajo o para hacer alguna cosa, no lo estudio de la misma manera. Por ello, la importancia de conocer las diferentes herramientas. Cuando se nos preguntan acerca de homeschooling, ¿cuál es el primer paso? Para mí sería conocer muy bien todas las herramientas. ¿En qué sentido? En que cuando tú te vuelves autodidacta 100%, que es en el homeschooling, no es que dejes de estudiar, sino que inicies a estudiar con una conciencia distinta. Por ello hago este video de la metacognición. Entonces, comprender todas las herramientas que tenemos nos da la autonomía para poder elegir la mejor en cada momento que la necesitemos. Esto también se aplica dentro de un sistema educativo. Por ello, hablo de forma general. Esto se aplica en todos los aspectos. Como les digo, no es tanto en qué se estudia o cuál es el currículum que estudiamos o en qué metodología estudiamos, sino qué herramientas usamos para aprender. De forma autónoma, nosotros podemos elegir las herramientas que mejor se acomoden a nosotros, pero para ello necesitamos muchísimo autoconocimiento. Para cerrar esta introducción, quiero hablar acerca de la metacognición emocional. Comprender el procesamiento mental, no solo nos vamos a lo intelectual, sino también a lo emocional. Comprender cómo funciona nuestro cerebro es la base de muchas cosas, como lo digo tanto en mis videos, y la metacognición emocional la podríamos ver como el conocer cómo es el procesamiento emocional de nuestro conocimiento para así aplicarlo también. Ejemplos muy simples, no sé, cuando huelo menta me funciona para concentrarme mejor, cuando tengo un café, cuando hago ciertas cosas que van conectadas más con mi emoción. Esto no solo se aplica con cosas tangibles, sino con cosas intangibles, cosas que a la hora de estudiar generar una emoción, eso es lo que pega el conocimiento, es lo que hace que más fácil lo recordemos. Hay memorias que son específicamente por esta emoción que la sentimos, la memoria por trauma también, aunque este ya es un paso más fuerte. Sin embargo, toda memoria, toda cosa que memoricemos debe generar un impacto en nosotros, porque nosotros tenemos de forma constante muchos estímulos y no todos los recordamos porque esto sería agobiante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que cuando queramos memorizar algo, hacerlo con más fuerza, darle más intensidad emocional para que así lo podamos memorizar mucho mejor. En esta segunda parte quiero compartir un poco más a profundidad qué es la metacognición. Este es un tema muy complejo, por lo que dejaré varias referencias en la descripción como siempre. Sin embargo, quiero abarcar a grandes rasgos qué es para así tal vez comprender un poco mejor cómo podemos aplicarla a nosotros. No hay como tal un paso a paso de cómo aplicarla, sí hay mucha teoría acerca del tema, sin embargo esto es muy individual, ya que como veremos este es un proceso que tiene muchas facetas. Para iniciar hablemos de los 5 tipos de conocimientos de los que nos habla Willman. Él desarrolla en 1985 5 tipos de conocimientos acerca de la teoría de la mente humana. Estos 5 tipos de conocimientos son: el primero es la existencia. El conocimiento metacognitivo implica que una persona es consciente de los procesos mentales que se llevan a cabo, pero primero que todo es consciente de que existen, de que están allí y que estos son diferentes a los actos externos. El segundo punto es la distinción de los procesos mentales. Esto quiere decir que un ser humano es capaz de identificar su accionar mental.
O sea, básicamente, podemos distinguir entre un proceso o una acción mental de otra. Es muy diferente recordar a adivinar, y la diferencia entre estos dos, la capacidad de identificar esta diferencia, es el segundo conocimiento. El tercero es la integración, es comprender que si bien tenemos procesos distintos a nivel mental, hay unos que se unen en ciertos puntos y que a la final todos están relacionados entre sí de forma invisible, que todos son como el latido de un corazón. El cuarto conocimiento es el de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro procesamiento mental varía también dependiendo de la actividad y de la estrategia que utilicemos. En un momento explicaré mucho mejor este tema de la tarea, de la estrategia y de la persona. Sin embargo, a grandes rasgos es comprender que estos dos factores implican que el aprendizaje cambia en cada contexto. Lo que quiere decir que comprender estas variables hace parte también del conocimiento metacognitivo, pero sobre todo, y aquí un punto que quiero recalcar antes de continuar con el siguiente, es que cuando nosotros comprendemos estas variables y las manejamos, podemos aprender mucho mejor. Cuando no conocemos estas variables, tratamos de aplicar una misma estrategia en muchos ámbitos y esto no nos va a funcionar de la misma forma en todos. Nuestro quinto y último conocimiento es el monitoreo cognitivo. Esto quiere decir que una persona es capaz de monitorear su proceso cognitivo. En sí es capaz de detectar qué información tiene, qué información no, y hacer precisamente un monitoreo de su cognición y de sus procesos mentales. Ahora quiero hablar acerca de este tema, la tarea, la persona y la estrategia. Hay un documento muy interesante, un artículo muy interesante que nos habla de este tema a profundidad, que nos dice qué personas han hablado de todo esto. Como les dije, en la descripción se los dejo. Y aquí quiero citar simplemente algunas ideas que nos comparten acerca de estos tres ámbitos. Tener conocimiento de la tarea es saber qué nos demanda, si nos demanda entender, memorizar, comprender, desarrollar, etc. Cada una de las palabras que dije son un procesamiento mental distinto. Entonces aquí, ¿qué es clave? Por un lado, comprender qué nos demanda la tarea, pero otro punto muy clave es comprender los distintos procesos mentales. Por lo mismo, no es igual memorizar a entender o comprender. Son procesos distintos que, si bien de forma automática podríamos saber la diferencia, estudiarlos a profundidad hará que los comprendamos mucho mejor. Por lo que ese es el primer punto de comprender la tarea o del conocimiento de la tarea, es qué nos demanda. Nuestro siguiente punto sería la dificultad, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de que el procesamiento mental sea memorizar, no es lo mismo memorizar una lista de mercado a un número de teléfono, o no es lo mismo memorizar un concepto a memorizar un dato específico histórico. Entonces, comprender qué nos demanda la tarea, la dificultad que ésta tiene y por último también qué es vital de esta tarea hacer o no, en qué sentido, y me explico. Nosotros tenemos el procesamiento mental, vamos a seguir con el tema de la memoria. Si nosotros tenemos el tema de la memoria y necesitamos memorizar algún aspecto en física, nosotros vamos a tomar esta materia y vamos a ver qué aspectos son esenciales memorizar y cuáles no. Algo muy interesante aquí es que si memorizamos dos aspectos esenciales, un tercero que quizás no sea tan esencial, lo podremos deducir gracias a estos dos principales. Espero haberme hecho entender de forma correcta. Entonces, el conocimiento de la tarea es conocer qué procesos mentales requerimos, cuál es su dificultad y a qué debemos darle relevancia. Luego tenemos el conocimiento de la persona. En el conocimiento de la persona, como primer punto y básicamente tenemos el saber cómo procesamos a nivel mental las cosas. No solo las mentes de los otros, sino también la propia. Cómo se memoriza, cómo se entiende, cómo se comprende, cómo se aprende. Aquí también podemos dividirlo en tres subconocimientos. El primero es el conocimiento de la mente propia, el intraindividual. Entonces aquí podríamos ver dónde te concentras mejor, qué temas se te facilitan y en general todo el procesamiento a nivel mental. Lo que les decía, yo me enfoco mucho en comprender cómo yo proceso la información y esto nos ayuda a también aprenderlo mucho mejor. El segundo es el conocimiento comparado con el de otros, comprender que no todas las mentes aprendemos de la misma forma, que no todas las personas aprendemos de la misma forma y esto podemos hacerlo usando la comparación. Yo aprendo mejor este aspecto y esta otra persona aprende mejor este otro aspecto. Es uno de los ejemplos, pero hay muchos otros casos donde podemos ver este tema aplicado. Sin embargo, básicamente es esto, comprender que no todos realizamos de la misma forma un proceso mental. Y como tercero es comprender cómo funciona la mente de forma universal. Si bien todos tenemos ciertas características diferentes, porque no todos los cerebros son iguales,
hay puntos que sí se unen, entonces es importante también comprender qué puntos se unen. Y el conocimiento de la estrategia es el valor diferencial entre una estrategia y otra, comprender cuál es la mejor para cada situación. Si nos ponemos a investigar acerca de la metacognición, podemos ver que los autores llegan a dos puntos claves. El primero es que la metacognición es una habilidad o una capacidad que se adquiere con la edad, que va muy relacionada con la ontogenética. La definición de ontogenética es la siguiente: ámbito de la medicina y la biología que se refiere al desarrollo individual de un organismo desde su concepción hasta su muerte, abarcando todos los cambios estructurales, funcionales y de comportamiento que ocurren a lo largo de su vida. Entonces, esto nos quiere decir que la metacognición es algo que vamos desarrollando a medida del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando somos niños no vamos a saber cómo aprendemos algo si no lo hemos aprendido por primera vez. Como les dije en la primera parte, esto de la metacognición lleva mucho autoconocimiento y mucha autorreflexión, y esto lleva su tiempo, ya que nuestro cerebro se desarrolla hasta los 25 años de forma completa. Sin embargo, desde pequeños podemos ir haciendo estos análisis y también notando nuestros cambios cuando vamos creciendo. Y el segundo punto no es que esto se genere de forma aislada, hay que tener una retroalimentación y el proceso cognitivo tiene muchas variables, por lo que es de mucho trabajo, de mucho análisis y de mucha paciencia para comprender esto. Para finalizar, quiero hablar de dos puntos. Por un lado, comprender que la metacognición no es un término homogéneo o lineal, sino más bien es multifacético y tiene muchas formas de interpretarse. Entonces, en sí vemos que la metacognición abarca muchos puntos, desde el comprender qué aprendemos, cómo lo aprendemos, cómo regular esto y diferentes procesos mentales. Y el último punto del que quiero hablar es que los autores nos dan dos formas de ver el término. Por un lado, comprender los procesos mentales, la memorización, la comprensión, etc. Y por el otro, comprender las variables de la cognición, como lo son las creencias, la representación y toda esa subjetividad de la que ya hemos hablado en este canal. En sí, la idea es comprender la complejidad de la metacognición desde un punto donde podamos nosotros aplicarla, pero más allá de todos estos tecnicismos o de toda esta conceptualización que hemos podido ver, es ver cómo aprendemos, es ver de qué forma se nos facilita el aprendizaje y adaptarlo a nosotros. Como dije, esta es una serie de videos acerca de cómo ser autodidacta. En el anterior vimos los modelos y estilos de aprendizajes y en el anterior a este vimos acerca de qué es ser autodidacta. Entonces considero que la metacognición es uno de estos puntos. Como digo, sea dentro de un sistema educativo o sea fuera de un sistema educativo, comprender nuestros procesos mentales nos ayuda en muchos ámbitos de nuestra vida y no solo a nivel intelectual, sino también a nivel emocional. Comprender cómo se desarrollan nuestras emociones es algo vital también, de lo cual hablaremos en otros videos. Muchas gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.